hay un freno en los precios de los alimentos y que contuvo la inflación en el mes de junio. Hay datos que son interesantes, por ejemplo, en el rubro lácteos, en el rubro carne, que hay cierta estabilización y una baja considerable en el precio de las frutas. Estos son a grandes rasgos un poco lo que anduvo circulando de acuerdo a los relevamientos. Bueno, está en comunicación con nosotros Paula Piariet, economista, quien nos va a ayudar un poco a interpretar estos datos y analizar un poco el escenario. ¿Cómo estás, Paula? Buen día. Acá Facundo te saluda. ¿Cómo te va? Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿es esperanzador este dato, este relevamiento, y pavimenta un camino hacia el futuro, hacia la baja, o no, o es momentáneo? Siempre va a ser bueno y positivo pensar en la posibilidad de que tengamos una baja en el aumento de los precios, en la velocidad en la que aumentan los precios. Bien, Siempre va a ser positivo. ¿Por qué aumentaron los precios rápidamente a partir del mes de marzo y abril? Fundamentalmente, acuérdense que estuvo vinculado con algo que era la guerra, ¿no? Era el precio del barril de petróleo que sí, había hecho aumentar mucho el barril de petróleo. Y cuando aumenta el barril de petróleo, acuérdense que es un precio que no es nada más el combustible. El petróleo, pensemos que es la base fundamental del plástico. Al ser la base fundamental del plástico, influye en todos los precios de la economía. Entonces, además de influir, siempre decimos que hay 4 precios en la economía que van a hacer mover la inflación. Uno de ellos es el combustible. Imagínense que aumentaba el petróleo, aumentaba el precio del combustible. Entonces, eso fue un poco lo que pasó. Aumentó mucho, empezó a bajar y ese dato es positivo. Hay que tener cuidado, sí, porque ¿qué estamos viendo ahora? Que la guerra se está como recalentando y que no vuelva a claro. aumentar el barril de petróleo y que eso puede hacer. Para tirarte un dato, mira, un contenedor, o sea, el precio del flete de China salía $900 y después de la guerra pasó a valer $8.000. Uy, Para que vos veas el impacto que tuvo la guerra en el movimiento de mercadería, ¿no? claro. Entonces, un poco lo que se vio, y debería bajar, si llegara a 900 todavía no llega, creo que está en 6.000, así que imagínense el impacto que ha tenido y lo lento que ha ido bajando ese impacto que tuvo. Mm, Como dato es bueno, sí, porque si aumentaran los salarios, podríamos llegar a claro. pensar que podemos tener recomposición del salario. Eso quiere decir que el salario aumente más rápido que los precios. Lo estamos viendo todavía, lo vimos recién en el mes de junio, fue el primer mes, perdón, en mayo. Mayo fue el primer mes donde el salario promedio registrado, ¿no? Y no registrado, aumentó un poquito más que la inflación. Veremos que cuando tengamos los datos de junio, pero ese sería el camino que debería pasar, que el salario aumente más que la inflación. Bien. Ahora, bueno, está el dato ahora de julio, de los primeros de julio, tiene Sí. que ver un poco de la reactivación del consumo, quizás porque estuvo el aguinaldo y bueno, y esta... julio, ¿cómo viene el tema en cuanto a precios? ¿También está tendiendo a la baja? ¿Hay un dato ya? Estamos a mediados, pero no sé si se puede advertir. Ahora hay datos semanales de Ah, cómo viene. Viene igual. igual, Tenés estable. datos estables, exactamente. Ok, Lo que pasa que hay una sensación que es como compleja, ¿no? Porque la gente dice, bajó la inflación, ¿y qué esperan las personas? Que automáticamente dice, pero entonces bajaron los precios. claro, y No, no. y eso es lo que no pasa. Es como lo que bajó es la velocidad a la que ajustan los precios, y ojalá que podamos conseguir que los salarios aumenten un poco más. Entonces eso haría tener una recomposición. ¿Qué sería malo que pasara, o qué no sería bueno que pasara? Es eh, por ejemplo, si aumentara el barril de petróleo y aumentara, es un dato que hace que el gasto público aumente, y Sí, eso no sería bueno que claro, pase. claro, aumenta el transporte también y Aumenta el claro, transporte, claro. el costo de los subsidios. Entonces, todo no sería bueno que esto pase. Mm, ¿Qué necesitamos tener? Que siga el proceso de inflación a la baja, que podamos tener condiciones, que pueda bajar. Es muy importante que bajen los impuestos para ser más competitivos. Para ser más competitivos haría que aumente la base de que vos tenés de posibilidad de vender mejor. Nosotros tenemos que vender más y mejor.
¿cómo hacemos para vender más y mejor? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y un poco el Estado en dónde juega. El Estado, todo lo que pueda hacer para bajar el nivel de gasto público es positivo, siempre y cuando eso después se traslade en bajar impuestos. Claro. Es la combinación que necesitamos. Hasta ahora eso no ha sucedido, ¿no? Ha sucedido poco en impuestos. Algunos impuestos se han bajado, pero no a la velocidad que necesitamos. Necesitamos que bajen más todavía. Necesitamos ser más competitivos, porque si no, no podemos competir. O sea, abrimos las importaciones, pero no tengo condiciones para competir. Claro, las pymes están reclamando justamente eso, Pía, que le den un guiño para bajar impuestos o por lo menos un plan de pago para poder estar a la altura, ¿no? Ese es como el punto más importante ahora, creo que es como, en algún punto necesitan tener como que me des posibilidades de competir de igual manera, de par a par. Yo necesito que vos, no te pido que me des subsidios, pero que bajes impuestos, ya Claro. Eso sería un gran punto. Claro, claro. ¿Por qué no nos puede bajar el impuesto el gobierno? ¿Cuál sería la explicación, Pía, desde tu punto de vista? Me parece porque todavía tiene. Lo más grave para el Estado, para el gobierno, para mí, ¿no? Esto Sí. son los vencimientos que tiene el año que viene. Que se suman vencimientos, pensemos, de 2 gobiernos anteriores. Sí. O sea, es como La deuda. larga deuda, ¿no? Claro. Entonces, me parece que lo que está haciendo ahora es juntar la plata para pagar el año que viene. Y en función de que, mientras no tenga la plata para pagar el año que viene, ese sería como el primer punto en el que necesita tener. Necesita, para poder bajar el impuesto, necesita tener más plata. Necesita tener más ingresos que gastos. Ahora, también es cierto que no ha bajado impuestos, ha activado la motosierra, Sí. ha generado una caída en el consumo, por ende una caída en la recaudación. O sea, ahí tiene una complicación bastante... Ahí hay algunos impuestos sí se bajaron, Sí. algunos impuestos sí se bajaron, y ahí es como las teorías, ¿viste? Las teorías económicas van por 2 lados. Los países, ¿cómo crecen? ¿Aumentando el consumo o aumentando la producción? Hay teorías como la keynesiana que ¿qué dice? Si aumentás el gasto, aumenta el consumo, que fue un poco lo que pasó en los gobiernos kirchneristas, ¿no? Sí. Y va por una teoría diferente que dice para aumentar el PBI hay que aumentar la producción. Y entonces habrá que ver, esto es una discusión económica imagínate que estamos hablando desde clásico diferentes. y keynesiano. Claro. ¿Quién tiene la razón, no? Claro. Creo que hay que ver quién tiene la razón. ¿Y qué queremos los argentinos? Que esa sería como la primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque estamos a un año de votar presidente. Entonces, nosotros pasamos de un extremo al otro. Siempre digo, mirá, acordate, cuando Alberto asumió, cantó una banda una murga que se llama Catalina. Sí. Catalina, que es de Uruguay. Sí, la conozco. Si buscás alguna vez la canción que cantó, vos decís, está extrema izquierda. Y si te acordás el acto completo de Alberto, a los 4 años votamos a Milei. Extrema derecha. Sí. O sea, es como pasamos del día a la noche, sin escala. Bueno, habrá que ver qué queremos el año que viene. Sí, hay que ver. Bien. Hay que ver. Pía, gracias por estos minutos. Un placer. Un gustazo. Sigamos qué pasa con Hormuz para saber si vamos a tener más inflación. Depende mucho de eso, ¿no? Va a ser muy importante, muy importante. Bien. Gracias, Pía, un gustazo. Gusta. Buena semana. Ahí está Paula Pía Ariet, economista, siempre clara, precisa en el análisis de la economía y la coyuntura político, económico-financiera de la Argentina.